corazón. Levanto mis manos a ti, Señor. Señor, puede sentarse, amado hermano. Gloria a Jesús. Dos versículos muy llamativos, gloria a Jesús. Y los dos hablan de algo muy particular. Los dos versículos hablan de algo que es el acuerdo. El acuerdo. Y la palabra acuerdo significa una decisión sobre algo tomada en común. Es un acuerdo. También habla de armonía entre dos personas. O también habla de, o significa un convenio entre dos personas a una resolución premeditada. No sé si le di muy profundo. Básicamente lo que quiere decir es que un acuerdo significa que dos personas piensen lo mismo, que caminen con el mismo propósito, que caminen con el mismo sentir. Eso significa acuerdo. Y por eso la palabra de Dios dice: ambos andarán dos de acuerdo si no están, andarán dos juntos si no están de acuerdo. La respuesta contundente es no. No pueden caminar dos personas en el mismo propósito si no están de acuerdo. Mas sin embargo, también la palabra de Dios nos dice a nosotros, Jesucristo dice que si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios en el cielo, Él lo haría. Entonces el acuerdo, hermano, es algo tan especial. El acuerdo es algo tan poderoso que nosotros tenemos que aprender lo que la palabra de Dios nos enseña para poder ponerlo en práctica, para poder, hermano, alcanzar las bendiciones de Dios, para poder alcanzar aquello, el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Así como el desacuerdo, escuche bien, así como el desacuerdo trae división, el desacuerdo trae fracaso, el desacuerdo trae ruina, el desacuerdo trae derrota, hace imposible el logro de las metas, el desacuerdo hace imposible el logro de los sueños, el desacuerdo hace imposible que alcancemos nuestros anhelos, el desacuerdo hace imposible que nosotros completemos nuestro ministerio en Dios. El acuerdo, hermano, es lo opuesto. El desacuerdo hace que los hogares fracasen. El desacuerdo hace que se pierdan las amistades. El desacuerdo causa división en las familias. El desacuerdo causa desastre en los ministerios. Eso es lo que hace el desacuerdo. Pero, amado hermano, cuando hay desacuerdo, el resultado del desacuerdo es el fracaso. Definitivamente. Por eso dice la Biblia: podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo. En otras palabras, podrán aquellos llegar a un propósito, podrán alcanzar una meta, podrán llegar a un mismo destino si no están de acuerdo. Es imposible, no se puede, porque el uno jala para el sur y el otro jala para el norte. Entonces jamás podrán llegar a su destino, jamás los dos. Al contrario, hermano, el acuerdo trae victoria. El acuerdo trae bendición. El acuerdo trae prosperidad. El acuerdo trae éxito. Hace posible tus metas. El acuerdo hace posible tus sueños. El acuerdo hace posible tus anhelos. Y el acuerdo te da victoria en tu ministerio. El acuerdo hace que se triunfe en el hogar. El acuerdo hace que se conserven las amistades. El acuerdo, hermano, hace que todo tropiezo sea quitado de tu vida. Entonces, ¿podrán andar dos si estuvieran de acuerdo? Claro que sí. Si estuvieran en desacuerdo, jamás podrán caminar juntos. Pero si hacen un acuerdo, entonces sí podrán caminar
juntos. La palabra de Dios en Mateo nos enseña una cosa: ¿cuántos necesito para hacer un acuerdo? Dice la Biblia, si dos se pusieran de acuerdo. Entonces, hermano, para lograr un acuerdo, tengo que buscar a alguien que quiera sentir como yo, que quiera pensar como yo, que quiera actuar como yo, que tenga mis mismos anhelos, que tenga mi misma pasión, que tenga mis mismas metas, y tengo que ponerme de acuerdo con esa persona para lograr aquello que Dios quiere en nuestras vidas. Aleluya. Que tenga un mismo sentir, que tenga un mismo corazón, que tenga una sola misma meta. Tengo que buscar a esa persona para poder ponerme de acuerdo con esa persona. Hermano, cuando hay acuerdo entre dos personas, el poder de Dios se aumenta. Escuche esto, hermano. Cuando hay a común acuerdo entre dos personas, el poder de Dios se multiplica. Se multiplica la capacidad que hay en ese acuerdo. Dios expande el territorio, Dios expande el ministerio. Deuteronomio capítulo 32, versículo 30 dice: ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 a 10,000? Oiga, hermano, uno, por más valiente que sea, por más bueno que sea, puede perseguir a 1000. Tremendo, hermano, que 1000 personas estén huyendo delante de mí. Pero si me pongo de acuerdo con otra persona, ya no van a huir 2000. Dice la Biblia que van a huir 10,000. Entre una sola persona puede hacer huir a 1000. Pero cuando hay un acuerdo, cuando dos personas se ponen en común acuerdo, cuando piensan igual, cuando sienten igual o crean un propósito común, entonces el poder de Dios se multiplica. El poder de Dios, hermano, aumenta. La capacidad de esas personas en el acuerdo multiplica el poder de Dios. Y dice la Biblia que los dos harán huir a 10,000. Oye, hermano, yo no sé si usted lo está entendiendo. Amén, amén. Pero ¿cómo, hermano, nosotros podemos alcanzar esa bendición? Tenemos que buscar a alguien con quien ponemos de acuerdo. Si usted necesita algo, si usted necesita un milagro, busque a alguien, haga un pacto con esa persona. Dígale, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a orar. Porque la Biblia dice que si dos nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, Dios responderá desde los cielos. Y nos va a dar aquello que nosotros le estamos pidiendo. Porque nos hemos puesto de acuerdo en la tierra y la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios no miente. ¿Quiénes son los que se tienen que poner de acuerdo? Dos. ¿A dónde? Aquí en la tierra. ¿Para pedir a quién? Al Padre que está en los cielos. Usted y yo le pedimos desde la tierra. Desde la tierra le pedimos a Dios. Pero la bendición, hermano, la bendición viene desde el cielo. La bendición viene del Padre. La bendición viene desde arriba, desde lo celestial. Porque dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo bueno que nosotros tenemos viene de Dios. Nosotros no nos lo hemos ganado. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Todo lo bueno que tenemos viene de Dios. Pero cuando nos ponemos de acuerdo, amado hermano, con alguien para orar por una enfermedad, para orar por un familiar, para orar por la iglesia, para orar por la ciudad, para orar por la nación, si nos ponemos de acuerdo, la Biblia dice que haremos huir a 10,000. Vamos a conquistar aquello que tanto anhelamos cuando nos ponemos de acuerdo. Porque toda buena dádiva viene de Dios. Toda bendición viene de Dios. Tú le pides aquí en la tierra, pero Dios te bendice desde lo alto. Tu bendición no se fabrica en la tierra. Tu bendición, hermano, no se foguea en los hombres. Tu bendición viene de Dios. Cuando te pones de acuerdo con alguien,
Yo quiero que tú empieces a pensar, amado hermano. Empieces a buscar en tu mente una persona con la cual tú te puedas poner de acuerdo para algo. Pero esa persona tiene que orar igual que contigo. Esa persona tiene que querer la bendición para ti. O la bendición, tú tienes que querer la bendición para esa persona. Para que haya un acuerdo común, para que puedan pedirle lo mismo a Dios. Para que Dios pueda hacer verdadera esa bendición y esa promesa en nuestras vidas. Dios es el que bendice, Dios es el que prospera, Dios es el que da. El que espera, hermano, Dios espera que nosotros nos pongamos de acuerdo. Nosotros perdemos muchas bendiciones. Perdemos muchas bendiciones, amado hermano, porque no hemos aprendido a ponernos de acuerdo. Acuérdese que le dije que la división, el desacuerdo produce fracaso. Y muchas veces, hermano, ni en nuestros hogares estamos de acuerdo. Muchas veces, hermano, queremos algo y uno lo quiere amarillo y el otro lo quiere verde. El uno lo quiere arriba, el otro lo quiere abajo. El uno lo quiere cocinado, el otro lo quiere crudo. No logramos ponernos de acuerdo. Entonces, hermanos, ¿cómo va a poder venir la bendición de Dios a nuestras vidas si dentro de nosotros mismos hay un desacuerdo, hay una división? Por eso Jesucristo dijo que si dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedirle algo a Dios, pero antes de pedirle a Dios tenemos que ponernos de acuerdo nosotros aquí en la tierra. Tenemos que sentarnos y platicarlo y hablarlo. Tenemos que abrir nuestro corazón y decirle, yo quiero esto, quiero que tú estés de acuerdo conmigo antes de orar, antes de pedirle a Dios, antes de pedirle la bendición a Dios. Es cierto que nosotros tenemos que orar de manera individual, es cierto que nosotros tenemos que ir a nuestro aposento alto y allá en lo secreto le pedimos a Dios y Dios nos bendice en lo público. Pero si queremos lograr más, amado hermano, si queremos expandir nuestro territorio, si queremos lograr más bendiciones de Dios, si queremos lograr milagros más grandes de Dios, entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que buscar a alguien que nos ame lo suficiente para ponerse de acuerdo con nosotros. Y que te diga, sí, voy a ponerme de acuerdo en tu petición y voy a orar por esa petición. Para que podamos hacer huir a 10,000, para que nuestro territorio de bendición se expanda, para que podamos lograr del cielo, hermano, buenas dádivas de nuestro Padre. Tenemos que tener el mismo sentir. Hay bendición en el acuerdo, hermano, hay bendición. Aleluya. Hay bendición en el acuerdo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, no nos ponemos de acuerdo con nuestro cónyuge? Y oramos y oramos y oramos y le pedimos a Dios y como que algo está pasando y no llega la bendición. Pero el Señor dice, hermano, si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra, entonces tenemos que ponernos de acuerdo, hermano, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la iglesia, para pedirle algo a Dios. Y dice la Biblia que Dios te contestará. Dios va a contestar esa petición. Donde no hay acuerdo, no hay bendición. Donde no hay acuerdo, hermano, pasamos muchas veces tantas necesidades en nuestra vida, porque no sabemos ponernos de acuerdo. No sabemos, no queremos, el orgullo es más grande. A veces, hermano, nosotros queremos que nuestro orgullo gane, aunque estemos arruinados. La Biblia dice que tenemos que ponernos de acuerdo. No desaprovechemos esa promesa que Dios nos ha dado. No la tire a la basura, hermano. Es una promesa de Dios. Es una bendición de Dios. Busque la persona, hermano, búsquela. En su mente empiece a buscarla. Un hermano de oración. Acérquese a esa persona. Haga un acuerdo con esa persona, con ese hermano. Asegúrese que la palabra de Dios respalde la petición que usted tiene. Asegúrese que su petición va de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo con su palabra.
Y luego que se ponga de acuerdo y empiece a orar por esa petición, usted dele gracias a Dios por la respuesta que Él le va a dar. No declare duda, no declare derrota, no la declare, hermano, porque a veces nos gusta a nosotros quedarnos en el lugar donde nos tengan lástima. Ay, pobrecito, ay, pobrecita. Es que usted no sabe, hermano, cómo me duele aquí. Y caminamos cojos para que todo el mundo nos tenga lástima. Tenemos que ponernos de acuerdo, hermano, y empezar a declarar bendición. Porque eso es lo que dice la palabra. Si dos se ponen de acuerdo, Dios contestará, Dios obrará. Si nos ponemos de acuerdo, tenemos que tener el mismo sentir, tenemos que tener el mismo propósito para que Dios pueda obrar. El enemigo, no podemos permitir que el enemigo, hermano, meta la duda y meta la división en nuestra vida. Si nos hemos puesto de acuerdo en algo, tenemos que ser perseverantes. Tenemos que seguir orando, hermano, hasta que venga la respuesta de Dios. Tenemos que seguir luchando. No desmayar. Juan capítulo 14, versículo 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Promesa de Dios, promesa de Jesucristo. Nos ponemos de acuerdo, le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, y Jesús mismo va a contestar esa petición. En todo lo que sea la voluntad de Dios, podemos ponernos de acuerdo. Podemos entrar en un pacto, podemos entrar en una alianza para pedírselo a nuestro Dios. La oración de acuerdo, hermano, la oración de acuerdo, el pacto del acuerdo hará que todos hablemos lo mismo. Oye, hermano, hará que todos hablemos lo mismo. Porque si usted se pone de acuerdo con alguien, van a hablar los dos la misma cosa. Si usted se pone de acuerdo con alguien, no va a haber contradicciones. La oración del acuerdo, hermano, hará que tengamos la misma fe. Por eso es que cuando nosotros oramos aquí en la iglesia, hermano, le pedimos que todo el mundo tenga la misma convicción, esté en comunión. Cuando oramos por los enfermos, todo el mundo tiene que estar orando por el enfermo, dándole gracias a Dios por el milagro. Pero lamentablemente no todos están de acuerdo. A veces el mismo enfermo cree: yo no creo que Dios me pueda sanar. Ya tantas veces le he pedido a Dios y no me ha sanado. Hay un desacuerdo. No podemos lograr la bendición de Dios si no hay un acuerdo. Cuando, hermanos, nosotros hacemos la oración del acuerdo, pensamos lo mismo, pensamos en lo mismo, confesamos lo mismo, tenemos la misma fe. Cuando tenemos la oración del acuerdo, hermano, va a cambiar nuestra manera de pensar. Vamos a cambiar la manera de pensar, porque hemos hecho un pacto con alguien. Y si esa persona quiere que Dios la sane, vamos nosotros a cambiar nuestra manera de pensar y de hablar. Vamos a darle gracias porque Dios ya hizo el milagro en ti. Vamos a darle gracias a Dios porque ya eres sano, porque ya eres sana, porque eres libre. Si queremos orar porque nuestra familia sea salva, vamos a ponernos de acuerdo. Oremos porque mi padre sea salvo. Oremos porque mi madre sea salva. Oremos porque mis hermanos sean salvos, que mis sobrinos sean salvos. Vamos a ponernos de acuerdo que toda la ciudad de Hackettstown sea salva. Pero tenemos que ponernos de acuerdo, amado hermano, porque dos hacen huir a 10,000. Dos hacen huir a 10,000. Cuando hacemos la oración de acuerdo, vamos a hablar lo mismo. Porque dice la Biblia: por cuanto lo creímos, hablamos. Por cuanto lo creímos, lo confesamos. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando hacemos un pacto, hermano, de un acuerdo, nuestro corazón tiene que estar en ese pacto, nuestro corazón tiene que estar en ese acuerdo. Y tenemos que confesarlo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar.
Tenemos que cambiar la manera que miramos las cosas. En lugar de decir el vaso está vacío o está medio vacío, usted cambia la manera de ver las cosas y mira la bendición. Y usted dice el vaso está medio lleno. Mira la bendición, no mira lo que le falta. En lugar de decir no tuve dinero para comprarme ricos manjares, usted dice le doy gracias a Dios porque tengo que comer y Dios me ha suplido a mi mesa. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, ser agradecidos con Dios. Aleluya. Ponernos de acuerdo en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. Hablar lo mismo, reunirnos, hacer un pacto en la iglesia, hablar lo mismo, orar para que Dios haga milagros, para que Dios traiga un avivamiento. Cuando hablamos lo mismo, hermano, echamos fuera la incredulidad. Cuando hablamos lo mismo, cuando sentimos lo mismo, echamos fuera la desesperanza, echamos fuera el fracaso, echamos fuera el temor. Cuando hablamos de un acuerdo, hermano, invitamos a morar en nuestro hogar, en nuestra iglesia, donde quiera que vayamos, invitamos la bendición de Dios. Traemos la paz a nuestra vida, traemos la salud, traemos la provisión. Cuando nos ponemos de acuerdo, hermano, tenemos que hablar por fe. Tenemos que hablar lo que hemos acordado. Hermano, mire, le voy a dar unos ejemplos. Dos se pusieron de acuerdo para levantarle las manos o los brazos a Moisés. ¿Se acuerda de esa historia, verdad? Sí. Dos se pusieron de acuerdo para levantarle los brazos a Moisés, Aarón y Hur. Ellos, hermanos, tuvieron la visión, el discernimiento de darse cuenta que cuando Moisés tenía los brazos arriba, Josué prevalecía en contra de su enemigo. Y cuando Moisés se cansaba y bajaba sus brazos, se daba cuenta que los amalecitas prevalecían en contra de Josué. Y ellos se pusieron de acuerdo. Dijeron, vamos a levantarle los brazos a Moisés, porque en ese momento es cuando vamos a vencer. Y los dos se pusieron de acuerdo, hermano. Y Josué pudo derrotar a sus enemigos, los pudo derrotar, porque dos se pusieron de acuerdo. En Éxodo capítulo 17, versículo 12 dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Pero por el acuerdo de dos, hermanos, Israel obtuvo la victoria. Tenemos que ponernos de acuerdo por una necesidad. Usted tiene una necesidad, yo tengo una necesidad. Busquemos a alguien para ponernos de acuerdo. Oiga, usted necesita un trabajo. Póngase de acuerdo con alguien, un creyente de oración. Vamos a hacer un acuerdo tú y yo, vamos a hacer un pacto tú y yo. Vamos a orar para que Dios me dé un buen trabajo. No solamente un trabajo, pero que Dios te dé un buen trabajo, con buenos beneficios, con buena paga, con buenos compañeros, con un buen jefe. Hermano, usted tiene que ponerse de acuerdo para pedirle a Dios por esa necesidad. Ponerse de acuerdo con alguien para hacer la voluntad de Dios. Oye, yo quiero que Dios me haga crecer en mi ministerio. Ayúdame a orar, vamos a orar para que Dios levante mi ministerio. Ponerse de acuerdo, hermano, por el tiempo señalado por Dios, para que aunque le traigamos nuestras peticiones, podamos esperar en el tiempo perfecto de nuestro Dios, en el tiempo exacto de Dios. Vive Jesús, amén. Vamos a ponernos de acuerdo para que Dios bendiga a su pueblo. Oye, hermano, júntese con alguien y dígale, vamos a irnos a Betel a orar a las 6 de la mañana para que Dios bendiga a Betel. Oye, hermano, aquí había dos muchachos. Los extrañamos.
Las conocemos. Oye, hermano, ellos venían, pastor, présteme la llave, le di una copia de la llave. Y allá venían los dos hermanos, se ponían la música bien alta y empezaban a adorar a Dios para que Dios bendiga a la iglesia. Se ponían de acuerdo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, ponernos de acuerdo para que Dios bendiga a su pueblo. Ponernos de acuerdo para pedir un avivamiento. Ponernos de acuerdo para que Dios salve las vidas, para que Dios salve las almas, para que se extienda el reino de Dios, para que Dios levante ministerios en la iglesia, para conquistar. No busquemos nuestra propia gloria, hermano. Busquemos la gloria de Dios. No busquemos la gloria personal. Ay, qué lindo, Dios usa a esa persona porque cuando Él ora, Dios sana. No, hermano. La gloria es de Dios. La gloria no es personal. El hombre no es nada sin Dios. El hombre no puede hacer nada sin Dios. Dios es el que hace todas las cosas. Tanto el querer como el hacer lo hace Dios. Y Dios nos da una promesa. Si nos ponemos de acuerdo, hermano, vamos a lograr la victoria. Si nos ponemos de acuerdo. Aleluya. El acuerdo es poderoso en Dios. El acuerdo es poderoso en Dios. Oiga, hermano, cuántas veces el pueblo de Israel pecó contra Dios y Dios se enojaba, hermano, hasta el punto de decirle a Moisés: voy a acabar con todo eso sinvergüenza. ¿Sí o no, hermano? Oiga, el pueblo, Dios lo sacó con milagros, abrió el mar rojo, les dio maná del cielo y todavía se quejaban. ¿Para qué nos sacó Dios? ¿Para matarnos aquí en el desierto? Mejor me hubiera muerto en Egipto, decían ellos. Y a Dios le echaba un coraje santo, hermano. Dios se enojaba tanto que le decía a Moisés: voy a acabar con todo este pueblo y voy a levantar de ti una nueva nación. Pero Moisés era muy inteligente, como que alguien le dijo de este secreto. Y llamaba a su hermano Aarón y le decía: Aarón, vente conmigo. Vamos a postrarnos delante del tabernáculo para pedirle a Dios que tenga misericordia. Se ponían de acuerdo los dos. Y ahí, antes que saliera la ira de Dios, hermano, se postraban los dos en común acuerdo, un solo sentir, en un solo propósito. Y le pedían a Dios: Señor, ten misericordia de este pueblo. Dice la Biblia que Dios escuchaba la oración de Moisés y de Aarón. Y muchas veces, hermano, no usa una sola vez. En el libro de los Números, hermano, capítulo 15, versículo 4, dice: entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. Moisés y Aarón. En el libro de Números, capítulo 16, versículo 22, también dice que ellos se postraron delante de Dios en común acuerdo. El libro de Números, capítulo 20, versículo 6, también lo dice. Es decir, hermano, que el acuerdo es bíblico. Es una promesa de Dios. Dios solamente requiere dos que estén de acuerdo. Dos para poder bendecir. En Mateo capítulo 18, versículo 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Dos. ¿Qué es lo que queremos atar y qué es lo que queremos desatar? Tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso cuando oremos, hermano, cuando oremos por alguien, tenemos que orar en acuerdo. ¿Entienden, hermano? Cuando oremos por sanidad, todo el mundo tiene que orar por sanidad. Cuando oremos, hermano, por un milagro, tenemos todo el mundo que orar por un milagro. Cuando oremos por el mensaje, todo el mundo tenemos que orar por el mensaje. Cuando oremos para despedir, todo el mundo oramos para despedir. Cuando oremos por la ofrenda, todo el mundo oramos por la ofrenda. Porque tenemos que estar en acuerdo. Tenemos que orar lo mismo, tenemos que tener el mismo sentir, tenemos que tener el mismo propósito, la misma fe, hablar todos lo mismo para que Dios pueda contestar desde el cielo. ¿Cuántas parejas creo? ¿O cuántos seres humanos creó Dios?
Dos. Creó dos, ¿verdad? Creó un hombre y creó una mujer. Oye, hermano, y Dios le dio la capacidad a esa pareja, la capacidad de engendrar vida. Eran dos. Tenían que ponerse de acuerdo para engendrar vida. Si el uno no quería, jamás hubieran engendrado vida, ¿sí o no? Si Eva hubiera dicho, no me interesa, usted y yo no estuviéramos aquí. Pero se pusieron de acuerdo y engendraron vida. Y se pusieron de acuerdo y se multiplicaron. Y se pusieron de acuerdo y sojuzgaron. Y se pusieron de acuerdo y pecaron también. Por eso, hermanos, tenemos que ponernos de acuerdo dos. Porque cuando dos se ponen de acuerdo, harán huir a 10,000. Cuando dos se ponen de acuerdo, podrán engendrar vida espiritual. Cuando dos se ponen de acuerdo, podremos multiplicarnos espiritualmente. Cuando dos nos ponemos de acuerdo, podemos sojuzgar el territorio que Dios nos ha dado para predicar. Dos. Busca con quién ponerte de acuerdo, hermano. Busca con quién ponerte de acuerdo. Tú quieres la bendición de Dios. Amén. Tú quieres la bendición de Dios. Amén. Si tú quieres la bendición de Dios, ponte de acuerdo con alguien. Siéntate, habla con esa persona. Dile lo que necesitas y pídele que se ponga de acuerdo contigo. Y como dice, hermano, en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 19, otra vez os digo, se lo repito otra vez, que si dos de vosotros se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, por supuesto, no tiene que ser nada malo, que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Toda buena dádiva viene de Dios, pero tenemos que estar de acuerdo. ¿Cuántos se van a poner de acuerdo? Amén. Póngase de acuerdo con su familia. Póngase de acuerdo con su esposa, con su esposo. Póngase de acuerdo con sus hijos. Póngase de acuerdo con el pastor. Vamos a orar, amado.